Los artesanos de la Loma de la Cruz vemos el Canal 2, el canal de nuestra gente. Los invitamos para que vengan al Parque Artesanal Loma de la Cruz, a la tradición artesanal, folclórica y musical de la ciudad de Cali. No lo pienses más y colócate el casco. Con el casco no me casco. No lo pienses más y colócate el casco. Con el casco no me Menos casco. accidentes si el casco lo tienes presente. Es el mensaje que le traigo aquí a la gente. Cuida al peatón y no seas imprudente, para que juntos creemos un buen ambiente. El siguiente programa es apto para todo el público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Cordial saludo para todos nuestros televidentes, todas las personas que nos siguen a través de sus pantallas, de sus celulares, de sus computadores y se conectan ahora con el Canal 2 y el informativo de nuestra gente. Hoy de nuevo tendremos un tema internacional que nos compete a todos y son las elecciones de Brasil 2022 que se llevarán a cabo este domingo. Tendremos invitados muy especiales que nos ayudarán a hablar de distintos temas, de cómo estas elecciones impactarán a América Latina y por supuesto a Colombia. A nuestros televidentes les invitamos a hacer todas sus preguntas también a través de redes sociales para poderlas resolver con nuestros analistas. Ya los tienen allí en sus pantallas. Saludamos a Aline Priva, ella es coordinadora para América Latina de la Internacional Progresista. Aline, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con nuestros invitados. Breno Altman, eres periodista y fundador de Opera Mundi. También muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Y saludamos a nuestra cuota colombiana, él es Jonathan Forero, docente de nuestra queridísima Universidad del Valle. Bienvenido a este análisis. Paola, a ti buenos días, a los invitados, muchas gracias por estar presentes. A ustedes por hacer parte también del Canal 2, el canal de nuestra gente. Iniciamos de inmediato con este análisis porque se aproximan ya las elecciones de Brasil 2022. Ya a punto de saber o de conocerse quién será el próximo mandatario de uno de los países más importantes de América Latina. Quiero preguntarles, ¿cuál es el panorama electoral a pocos días de que se realicen estas elecciones, Aline? Bueno, las encuestas demuestran una clara ventaja del expresidente Lula en las elecciones. El análisis general que se hace acá en Brasil es que sí, el presidente tiene todas las posibilidades de ganar, pero lo que no está claro todavía, aunque las encuestas lo apunten como el principal candidato, es si vamos a ganar las elecciones en la primera vuelta o si vamos a una segunda vuelta de las elecciones. Las encuestas apuntan que con el margen de error sí hay posibilidad que ya sí resuelva las elecciones el próximo domingo, pero hay que ver, hay factores, aunque que no están contabilizados en la encuesta. Estamos acá en unos días de muchas lluvias en Brasil, eso acaba afectando estos últimos días de campaña de calle, y también tuvimos algunos temas que pueden impactar el resultado final. Por ejemplo, el concejal, no sería concejal, como el prefecto de la ciudad de Porto Alegre ayer anunció que va a detener
a levantar el transporte público gratuito el domingo, y esto puede impactar, por ejemplo, el voto de la población más pobre de la ciudad, que es bastante la demografía, ¿no? La demografía de los electores de Lula. Entonces, hay algunos temas que sí pueden traer sorpresas el domingo. Y a propósito de lo que mencionabas, que son estas encuestas, estos sondeos de opinión, donde hasta ahora el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva lidera todos los escenarios de la carrera electoral por el cargo a presidente, siempre seguido actual presidente Bolsonaro, que busca la reelección. Quiero continuar también con este análisis justamente con Breno frente a estos sondeos de opinión de cara a las próximas elecciones y el panorama electoral que se vive en este momento. Mira, en ese momento los principales institutos de encuesta de opinión pública, los principales institutos de encuesta electoral, van confluyendo para una misma conclusión. Uno, que hay un crecimiento sostenible y continuo del expresidente Lula en las encuestas y camina para una fuerte posibilidad de victoria en la primera vuelta. La segunda conclusión que llegan a esos institutos es que esa margen de victoria, como ha dicho Aline, está aún dentro del margen de error. O sea, no es una diferencia sustancialmente fuerte para que se pueda afirmar que no se va al balotaje el 30 de octubre. Aline también se ha referido al principal tema, a la principal incógnita que tenemos para el domingo, que es la abstención. Aunque el voto en Brasil sea obligatorio, la tasa de abstención en primeros turnos de elecciones presidenciales, esa tasa de abstención está escalando desde 2006. En 2018, por ejemplo, esa tasa de abstención ha sido de 20.3%. Si esa abstención crece, eso beneficia a Bolsonaro, porque la abstención es más contundente entre los más pobres y en el nordeste y el norte del país, que son las fortalezas del expresidente Lula. Si la tasa de abstención cae para sus niveles históricamente inferiores, por ejemplo, se acercan de los 15%, 16%, 17%, si eso se pasa, yo estoy bastante convencido de que Lula en ese caso gana las elecciones, es electo presidente ya el domingo 2 de octubre. Entonces, ese es el principal tema que es muy difícil para los institutos de encuesta electoral registrar la tasa de abstención. Esa tasa no es una constante histórico-matemática, o sea, no es una línea que se pueda prever cuál va a ser la situación en ese año. Hay un conjunto de factores y de variables de muy difícil cálculo. Por ejemplo, hay los temas climáticos. Aline también ya se ha referido a eso. Pero también hay los temas de psicología social. O sea, la gente que va a votar que no va a votar, los mayores, por ejemplo, que quizás se queden en su casa porque están seguros de que su candidato va a vencer. O, por otro lado, los que no van a votar porque están seguros que su candidato va a perder. Entonces, hay un conjunto de factores y, más que todo, estamos acá en Brasil en una profunda crisis económico-social. Hay mucha gente en cesantía, mucha gente desempleada y mucha gente que no tiene plata para pagar el transporte para votar. O sea, la logística electoral en Brasil, aunque sea bastante bien organizada, no representa que hay un sitio de votación al lado de cada cuadra, ¿no? Mucha gente tiene que moverse por 10, 15, 20, 30 kilómetros para un sitio de votación. Y mucha gente no tiene plata para eso. Y como la multa es muy pequeña, la multa por no votación es muy pequeña,
se puede justificar el voto, no pudo por un tema de salud, no pudo porque no estaba en mi sitio, en mi ciudad, cuando ocurrió las elecciones. Entonces, eso puede significar, digamos, una baja electoral, y en ese caso, repito, la baja electoral tendencialmente afecta más al expresidente Lula que a Bolsonaro. Entonces, ese es el cuadro. Y hay un último elemento importantísimo hasta el domingo que se va a pasar hoy por la noche, que es el debate entre los candidatos en la Rede Globo, que es un hecho que en este momento tiene importancia, porque, bueno, estamos hablando de una diferencia muy pequeña para Lula ganar, salir electo presidente ya en el domingo, o para que se va a un balotaje en 4 semanas. Entonces, ese debate en ese momento va a tener su importancia, ¿no? Podemos ver, no propiamente, yo no creo que debates muevan el voto, pero los debates mueven los electores ya convencidos para que se entusiasmen y hagan campaña en las últimas 72 horas, o al revés, para desanimar los electores en función del desempeño de su candidato. Pero tocas un punto muy importante, y esto porque tenemos muchos televidentes en Colombia, entonces empezar un poco a hablar de ambos países. Bolsonaro podría convertirse, o lo que ha hecho es como ejercer de jefe de campaña de Lula con sus acciones, con lo que ha sido su gobierno. Aquí tuvimos, por ejemplo, ahora que mencionas el tema de los debates fueron definitivos y fueron importantes a la hora de convencer a esos votantes indecisos. Estamos hablando de candidatos, recordemos aquí, como Fico Gutiérrez, como Ingrid Betancourt, o como el mismo presidente Duque, que tras las críticas que recibió por su periodo de gobierno, pues pareció convertirse en el jefe de campaña de Gustavo Petro. Bajo este contexto, ¿qué ha pasado con el mandato de Bolsonaro? ¿Y esto podría jugarle a favor al expresidente Lula? Bueno, yo creo que es algo que la campaña de Lula está trabajando mucho, ¿no? Y Bolsonaro ha hecho cambios en programas que fueron construidos en los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que afectaron directamente esta población más pobre, más necesitada del país. O sea, Breno ha mencionado que estamos viviendo una profunda crisis económica. Yo añadiría que estamos viviendo también una profunda crisis social. Hoy día tenemos en Brasil 10 millones de niños que viven en la pobreza o en la extrema pobreza, o sea, que todos los días no tienen que comer, no hacen una reflexión completa todos los días. Y Bolsonaro ha revertido programas sociales en temas de educación, vivienda, accesibilidad a salud, a las medicinas. Y yo creo que hay una parcela de la población que ha entrado, ¿no? Desafortunadamente, tenemos aquí en Brasil lo que llamamos el cuarto poder, que son los medios, ¿no? Especialmente la TV Globo, como ha mencionado Breno, que hoy va a hacer el debate en la TV Globo. Y ellos hicieron esta manipulación con todo el tema de la cuestión de la corrupción, de la Lava Jato, que ya eso ya no cala más tan fondo en la población. Pero entonces esas personas que han apoyado a Bolsonaro en las últimas elecciones ahora ya están viviendo en su día a día las consecuencias de las políticas de Bolsonaro. Y creo que la campaña de Lula ha hecho un importante, ha tenido un importante rol de concientización, o sea, de personalmente responsabilizar Bolsonaro por todo lo que está pasando con la población de Brasil. Dicho eso, yo creo que hay una limitación, ¿no?
en cómo la campaña ha podido movilizar, porque sí todavía hay un sentimiento muy profundo en una parcela de la población cada vez menos expresiva, importante decir, ¿no? Pero que ya no quiere ninguno de esos. No vamos a volver a PT, ya no queremos Bolsonaro, pero que están apostando en candidaturas que no tienen ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte. O sea, la disputa ahora en este momento de la campaña yo creo que está mucho más con los indecisos y el voto en Simone Tebet y en Ciro Gómez, que tenían allí sumados aproximadamente 11% de los votos. Sí, que no le ha ido tampoco mal en las encuestas y todos esos datos quiero que los analicemos con más detalle más adelante. Yo quiero preguntarle al profesor Jonathan Forero por la importancia de estas elecciones para América Latina. Claro que sí, sin duda, a menos de 5 días de estas elecciones, tenemos un panorama en el terreno de las emociones. Estamos hablando de ese último tramo en el cual se encuentra la campaña y se encuentra la contienda electoral en Brasil. Esas emociones sin duda la viven a flor de piel los brasileros y las brasileras. Sin embargo, en América Latina hay mucha expectativa del rumbo que va a tener Brasil en los próximos 4 años, especialmente si vamos a tener un panorama de continuismo con la reelección del actual presidente Bolsonaro, o si volvemos a un panorama similar de inicios del siglo XXI, donde se pinta un escenario más progresista, un escenario mucho más alternativo, con una Brasil que dé un giro hacia esta corriente o estas corrientes progresistas propiamente, como en países México, Perú, Colombia. Y en este caso, creo que el presidente Petro, con su intervención en las Naciones Unidas, nos invita a pensarnos como continente. Y esa invitación, por supuesto que tiene un tinte ideológico y por supuesto que necesita robustecerse con voces en los estados y en las naciones de América del Sur y de Latinoamérica en general. Lo que nos invita entonces a hacer una reflexión de cuáles son las ganancias para el gobierno de Petro, cuáles son las ganancias para América Latina en la eminente y muy posible elección en primera o en segunda vuelta de Lula. Esto quiere decir entonces que podría conformarse un bloque fuerte en nuestro continente, teniendo en cuenta ese enfoque. Sin embargo, desde la distancia vemos, si se quiere, una especie de estrategia por parte de la derecha en Brasil de jugar con un bajón emocional yendo a segunda vuelta. Eso sin duda generaría una sensación de derrota para Lula, no ganar en primera vuelta, y eso tiene mucho que ver con la disputa también de todo ese voto religioso, todo ese voto evangélico que está en medio de la contienda electoral. Es sin duda alguna uno de los votos más decisivos. Hace 4 años lo fue, ahora también lo es, y la campaña de Lula y el mismo Lula lo ha entendido, como entra también a disputar unos votos que se suponía eran solamente de su facción, de su corriente ideológica. Sin embargo también se está allí. Y cierro diciendo la importancia del voto femenino, esa digamos franja importante del voto de las mujeres, que muchas de ellas están indecisas, podrían equilibrar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Y con ese último elemento quisiera que Aline continuara
con su análisis y es justamente la importancia que tienen las mujeres para estas elecciones, lo que ha significado también Bolsonaro en el poder durante estos 4 años, porque ya son bien conocidas sus posturas, sus declaraciones polémicas, consideradas machistas. Entonces, un poco también tu opinión frente a este aspecto que nos entrega el profesor Forero y es el tema y la participación de las mujeres. Bueno, si depende de nosotras, ya Lula estaría electo en la primera vuelta, ¿no? Creo que en las últimas encuestas por demografía, Lula tenía como 57% de las intenciones de votos de las mujeres. Esto fue algo que la campaña de Bolsonaro intentó cambiar, ¿no? El rechazo que las mujeres tienen por Bolsonaro, incluso intentando traer su esposa, ¿no? Michelle Bolsonaro, un poco más a frente a la campaña, pero no fue algo que tuvo un efecto importante, ¿no? El voto en Bolsonaro es un voto mayormente masculino, de los 30 a los 50 años, de las clases más abastadas del país. Entonces, ves que es un voto muy conservador, es un voto que se identifica mucho con esta manera, con esta forma, con que Bolsonaro habla, con lo que representa Bolsonaro, ¿no? Y Bolsonaro también disputa un voto que creo va a ser muy importante, que es el voto evangélico y el voto, digamos, periférico, ¿no? El voto de las poblaciones que viven en las periferias de los centros urbanos. Esto es un voto en disputa, pero también es un voto, como yo he dicho, que ha sentido mucho en la piel las consecuencias de las políticas de Bolsonaro. Entonces creo que hay una posibilidad, hay una esperanza que este voto, que fue mayoritariamente el voto evangélico, fue una de las fortalezas de Bolsonaro en las últimas elecciones, hay una posibilidad real que por lo menos una parte de esos votos ahora migren a Lula. Y otro elemento que quisiera sumar al análisis antes de pasar con Breno es también el que mencionaba el profesor Forero y es el llamado que Petro hizo en la ONU. Fue un discurso bastante comentado a nivel internacional. Entre Bolsonaro y Lula, ¿quién se acerca más a este llamado de unidad latinoamericana, por ejemplo? No, seguramente Lula, ¿no? Nosotros tuvimos estos años de Bolsonaro, fue una reversión muy significativa de las políticas, ¿no? que los gobiernos que los gobiernos del Partido de los Trabajadores implementaron en términos de construcción de espacios políticos de concertación, espacios independientes de concertación regional, ¿no? Es algo que está muy, muy presente en la campaña de Lula y creo que va a ser una de las, digamos, temas fundamentales de su gobierno, ¿no? Reaccender el tema de la integración regional, de esos foros políticos independientes y no solamente en América Latina, pero en todo el sur global, ¿no? Traer nuevamente al Brasil como un actor importante en cuestiones internacionales. Breno, con tu análisis también sobre los impactos y la importancia que tienen estas elecciones en Brasil para América Latina, mencionando países como los que ya han estado mencionando nuestros otros dos analistas, México, lo que viene sucediendo en Honduras, Perú, Argentina, por supuesto Colombia y ahora estas elecciones en Brasil. Hay una segunda ola de victorias de izquierda en Latinoamérica en ese momento. La primera ola se ha desarrollado entre la victoria de Hugo Chávez en 98 en Venezuela
Y fue hasta 2009 cuando hubo el golpe en Honduras de Paraguay, ¿no? Tuvimos 10 años de una contraofensiva conservadora en la región. Y ahora hay una nueva ola, una ola progresista que ha empezado justamente en un momento aún de fragilidad de la izquierda en Latinoamérica, pero ha empezado con la victoria de López Obrador en México, después con la victoria de Alberto Fernández en Argentina y el retorno del peronismo al comando del vecino país. Tuvimos los estallidos sociales en Chile, en Colombia. Enseguida tuvimos victorias electorales fundamentales, la derrota del golpe de Estado en Bolivia con la elección de Lucho Arce en 2020. Después tuvimos la victoria en Perú de Pedro Castillo, aunque ahora la situación esté, digamos, bastante inestable en Perú. Después la victoria histórica de Gustavo Petro en Colombia. En ese momento, si Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil, y esa es la tendencia principal, todas las 6 economías más grandes de Latinoamérica, todas las 6 van a estar gobernadas por partidos de izquierda, ¿no? Que son Brasil, México, Argentina, Colombia, Venezuela y Chile. Me olvidé de hablar de Boric el año pasado en Chile. Entonces, todas las 6 más importantes economías de Latinoamérica van a estar bajo comando de la izquierda. Eso es un hecho inédito. Jamás se ha pasado eso en la historia de nuestro subcontinente. Y eso es un cambio en la correlación de fuerzas en términos no solamente de las Américas, pero también un cambio en la correlación de fuerzas mundial, porque aunque cada uno de esos gobiernos tenga sus características, tenga sus políticas, tenga sus problemas, tenga su historia, esa situación, esa relación de fuerzas en Latinoamérica, con ese peso importante de los partidos de izquierda, debilita a Estados Unidos en su polarización contra China y contra Rusia. Estados Unidos sufre con esa situación, pasa a tener con esa situación una fuerte vulnerabilidad en su backyard, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene como reserva estratégica la Latinoamérica, y con la izquierda en el gobierno de las 6 principales economías, esa reserva estratégica pasa a tener un elevado grado de inseguridad. Es verdad que la política internacional de cada uno de esos gobiernos no es la misma, ¿no? Gabriel Boric tiene su política, Obrador la suya, Alberto Fernández tiene el problema de la deuda externa argentina, pero de alguna forma, con la victoria de Lula, por el peso que tiene la economía brasileña en el continente, por el rol político, por las condiciones geográficas de lo que es Brasil, por su densidad poblacional, o sea, por un conjunto de características históricas, la victoria de Lula, además del liderazgo personal que Lula tiene en el mundo, yo creo que eso significa un empuje muy importante, no solamente en términos de la integración latinoamericana, pero también en términos de construcción de espacios contrahegemónicos, una consecuencia directa, una reactivación en escala global y ampliada del BRICS. Eso es inmediato. O sea, Brasil vuelve al BRICS y el BRICS vuelve a tener un impacto que va para allá de Asia, ¿no? Que va a tener un impacto en Latinoamérica. Eso es un elemento fundamental. Entonces, en términos internacionales, la victoria de Lula tiene muchas consecuencias y que genera un punto de apoyo para los demás procesos. Recordémonos el rol que ha desarrollado Lula y Dilma en términos de protección al proceso de Venezuela. O sea, de alguna forma, aunque tuviera una política en algunos aspectos distintos de la política de Chávez, Lula ha funcionado casi como un escudo en relación a Venezuela. O sea, Estados Unidos
tenía muchas dificultades de una intervención más abierta porque no tenía el apoyo de Latinoamérica. Y no tenía el apoyo de Latinoamérica porque la política de Lula y de Dilma en relación al gobierno de Chávez después de Maduro ha sido una política de solidaridad abierta. Entonces, eso cambia la situación. Claro, el gobierno Lula va a tener sus problemas internos y no van a ser problemas pequeños. Va a tener una tensión política brutal. La derrota de Bolsonaro no es la derrota estructural de la extrema derecha en Brasil. No significa ninguna pacificación, al revés. Las estructuras económicas de la nación siguen con problemas muy fuertes. Enfrentamientos internos serán importantes, pero yo creo que aún así la repercusión continental e internacional de la victoria de Lula va a ser bastante amplia. Y es muy importante lo que mencionas porque aparte de poder analizar todo este contexto internacional, lo que mencionas, cada país tiene cosas internas que de alguna manera repercuten a nivel latinoamericano. En ese orden de ideas y ya teniendo este panorama, yo quiero que nos enfoquemos Brasil-Colombia, países fronterizos. Colombia que ha vivido un proceso, digamos que ahora ya Lula fue presidente, ya se tuvo un proceso en Brasil, pero en Colombia es por primera vez un presidente de izquierda asume la presidencia. Empezar por el profesor Forero. Políticas ambientales que están en juego, estamos hablando de la Amazonía, que también Petro ha venido insistiendo en tenemos que salvar la Amazonía, en la deuda externa, están también alianzas estratégicas, está el tema de derechos humanos, temas culturales que nos unen a ser países fronterizos, también relaciones en materia económica. ¿Qué está en juego con estas elecciones directamente hablando? ¿Cómo se afectaría directamente a Colombia? Sin duda, uno de los elementos y de los aspectos que está en juego en las próximas elecciones, 2 de octubre en Brasil, es el futuro de la Amazonía brasilera. Y tenemos una frontera con el país hermano de Brasil, frontera que compartimos, por supuesto, con ese pulmón del mundo. Por lo tanto, sí hay una conexión, por supuesto, Colombia-Brasil, pero está en juego el futuro del pulmón del mundo. En geopolítica, como lo acaba de mencionar el panelista, por supuesto que para el mundo significa mucho la elección de Lula o la reelección de Bolsonaro. Incluso me atrevería a decir que si el Amazonas pudiera votar, pues votaría por Lula, sin duda. Entendemos entonces que ahí hay un primer enclave político-ambiental con Colombia, con América del Sur, pero con el mundo. Cómo se está proponiendo, cómo se está, visualizando la posibilidad de entender el futuro del mundo y el desarrollo del siglo XXI alrededor del discurso del cuidado de la vida, del cuidado del agua, del cuidado de la biodiversidad. Y en ese sentido, necesariamente nos acercamos al tema de la construcción del modelo económico del siglo XXI y además la deconstrucción del modelo económico actual, como ya el planeta en sí mismo no aguanta que se siga teniendo una economía extractivista y que se pase entonces y se transite a una economía que no dependa necesariamente de la tala y de, digamos, la destrucción, como se está haciendo en Colombia en los últimos 2 gobiernos, de la Amazonía. Entonces creo que hay una agenda ambiental y económica que gira alrededor del Amazonas y por supuesto esas economías del conocimiento, esas economías de toda la potencialidad que puede existir en nuestra biodiversidad. Entonces ahí, en esa frontera, creo que esos 2 temas son vitales. De otra parte, puntualmente, pues yo creo que los presidentes progresistas están a la expectativa del panorama mundial del próximo domingo, porque por supuesto que no es solamente América Latina, que son países europeos, que es Norteamérica, muy bien señalado hace un momento por el panelista,
donde tenemos esa fuerza económica y esa posibilidad de cambiar, digamos, algunas relaciones binacionales con todos los países. Y también hay intereses internacionales y hay ojos del mundo puestos en lo que va a ser esta relación futura con Brasil, si hay un continuismo o si seguimos en ese péndulo que venimos ya en el tercer momento, en esta tercera década del siglo XXI, donde nos estamos moviendo hacia el progresismo. Por supuesto que al gobierno de Gustavo Petro y a esta visión de país, que no es solamente el gobierno, sino a esta casi refundación del Estado y de la nación colombiana, pues le convendría muchísimo más que sea Lula quien llegue al poder este próximo domingo. Cambios que atraviesan fronteras. Aline, también tu opinión frente a los impactos de estas elecciones, tanto para Brasil como para Colombia. Yo creo que, bueno, históricamente tenemos buenas relaciones, ¿no? Son dos países que han tenido buenas relaciones, pero que hay un afastamiento, ¿no? Hemos tenido un afastamiento en los años del gobierno PT justamente por, digamos, una discordancia fundamental sobre el rol de Estados Unidos en la región, ¿no? Ustedes más que yo saben de las relaciones muy nefastas y muy cercanas que Colombia tiene con Estados Unidos, y creo que esto ha sido un punto de divergencia, una política muy independiente, muy soberana, que el Partido de los Trabajadores ha intentado traer, ¿no? Esta cultura de que sí tenemos que tener relaciones con todos los países, con todos los actores políticos, pero que nuestra fortaleza está en, uno, estarnos juntos y defender nuestra soberanía, coste lo que costar, ¿no? El más importante después de la integración del trabajar juntos es defender nuestra soberanía de los ataques que son históricos, que son bastante conocidos de todos nosotros en Latinoamérica y en el sur global. Yo creo que, como ustedes han mencionado, ¿no? Vivimos un momento de muy esperanza en el continente porque vamos a tener actores que seguramente van a divergir a lo mejor en el abordaje, en la forma como hacer. Ya tuvimos una declaración del presidente chileno que a lo mejor no quieres volver a UNASUR, que tenés que empezar el proceso como una revisión del proceso de concertación regional, pero de todas formas creo que tener esta convergencia de gobiernos progresistas en la región es algo muy positivo, y creo que tanto para las relaciones bilaterales cuanto para las relaciones en la región como un todo va a ser muy positivo. La expectativa es que América Latina vuelva a ser un espacio de, digamos, creación de nuevas oportunidades y que sirva de ejemplo para otras partes del mundo. Y la relación bilateral va a ser, sí, un punto importante, estoy segura. Grandes retos para asumir, tanto para Brasil como para Colombia y por supuesto para América Latina. Yo quiero agradecerte, Aline, por habernos acompañado en este análisis, coordinadora de América Latina de la Internacional Progresista. Ella debe atender otros compromisos, pero te agradecemos muchísimo por habernos acompañado aquí en el Canal 2. Yo agradezco la invitación a los compañeros que estuvieron aquí en el debate y a todos que están viendo nosotros ahora. Es un momento de muy esperanza, de muy expectativa, y es muy importante que tengamos esta tensión internacional, porque como Breno ha mencionado, sacar Bolsonaro del poder
no significa que vamos a vencer el bolsonarismo. Esto va a ser una pelea de largo plazo y necesitamos tener toda la solidaridad internacional y la atención internacional para apoyarnos en este largo proceso. Así es, Aline, y por supuesto estaremos atentos y atentas a los resultados del próximo domingo. De nuevo, gracias. Muchas gracias. Chao. Hasta una próxima oportunidad, pero nos quedamos con Breno y con Jonathan. Quiero leerles parte de un artículo que publicó la revista Natura, una de las publicaciones científicas más importantes del mundo, que hizo un balance del impacto del gobierno de Jair Bolsonaro. El artículo es titulado, y ya con eso nos dice mucho, El legado conflictivo de Bolsonaro para la ciencia, la salud y el medio ambiente. Aborda el negacionismo científico del actual gobernante desde su campaña electoral en 2018, cuando muchas de sus declaraciones anticiparon lo que se vería en los primeros días de su mandato. Durante el artículo relatan un poco de lo que significó Bolsonaro para el medio ambiente, donde menciona, y abro comillas, incluso antes de asumir el cargo, Bolsonaro dejó en claro sus objetivos al prometer acabar con lo que llamó una industria de multas ambientales en el país. La tendencia comenzó al comienzo del gobierno de Bolsonaro. A mediados de 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales informó que la deforestación había aumentado considerablemente, entre otros puntos que aborda el artículo. También habla del programa de destrucción, así lo menciona, y del abandono de la ciencia, dice, asfixia la producción de investigación nacional y tragedia histórica. Es uno de los subtítulos del artículo, hablando de lo que fue su manejo de la pandemia. Bueno, un poco de lo que dice solamente este artículo, pero que deja el gobierno de Jair Bolsonaro tras este periodo en la presidencia. Mira, el gobierno Bolsonaro, él representa los intereses económicos de determinadas fracciones de la economía brasileña. Una de esas fracciones que el gobierno Bolsonaro representa es el agrobusiness. Son los terratenientes de la soya y del ganado. Ese sector de la economía brasileña desea más y más tierra para ampliar sus condiciones monopolistas de producción. Y esa expansión de las tierras para la ganadería y para la soya, y también para la mineración, esa ambición de ampliación de tierras es el fuente fundamental del desmatamiento de la Amazonía. Entonces, el gobierno Bolsonaro, exactamente para atender los intereses económicos de esas fracciones empresariales, los ganaderos, los plantadores de soya y los mineradores, exactamente para atender esos sectores, un conjunto de normas regulatorias, de un conjunto de límites que había y que habían sido construidos durante los gobiernos de Lula y Dilma, un conjunto de límites de defensa de la Amazonía, del medio ambiente. O sea, el gobierno Bolsonaro no está en contra del medio ambiente porque él es él tiene una personalidad maligna. Él tiene una personalidad maligna, pero está en contra del medio ambiente porque representa los intereses de esas fracciones empresariales que en ese momento en la economía brasileña son al lado de los bancos las fracciones fundamentales. Y cuando se sale Bolsonaro y viene Lula, esas fracciones van a seguir como fracciones fundamentales del empresariado y de la economía brasileña. Entonces, el tema medioambiental va a seguir siendo un tremendo conflicto. Ahora un conflicto mucho más serio porque va a estar en el comando del país un gobierno que tiene compromiso con el medio ambiente y con los pueblos originarios. Lula incluso en recientes entrevistas ha declarado y reafirmado que va a crear un ministerio de los pueblos originarios y va a poner un indígena en el comando de ese ministerio. Y ha asumido públicamente el compromiso que en las tierras indígenas no más será aceptado mineración
no más será aceptado la expansión de la ganadería, no más va a ser aceptado la expansión de la soya. Entonces, el gobierno Lula va a imponer límites para el agrobusiness y eso va a generar un conflicto importante con el sector, repito, con algunas de las fracciones hegemónicas del empresariado brasileño. Entonces, hay que comprender el tema medioambiental por la lógica del desarrollo de la economía brasileña y por el peso de esas fracciones empresariales. Incluso hay que tener en cuenta la enorme hipocresía de los estados capitalistas centrales, que hablan de medio ambiente, la defensa del medio ambiente, y que imponen con razón determinadas sanciones contra productos brasileños en el caso de desrespeto al medio ambiente, pero los capitalistas de esos países avanzados invierten sus platas también en la expansión en la Amazonía, ¿no? Hay importantes fondos financieros de Francia, de Alemania, del Reino Unido, que invierten en la expansión de la soya, de la ganadería y de la mineración en Brasil, que son los responsables por la, digamos, por la ocupación ilegal de la Amazonía. Entonces, yo creo que es un tema de enorme relevancia, es un tema de interés internacional, especialmente de los países vecinos, es un tema de interés directo de Colombia, que compartilha con Brasil y Venezuela y Perú la Amazonía brasileña. Pero no va a ser un tema sencillo. Es un tema que exige límites muy claros para los intereses de esas fracciones empresariales. Importante este panorama que nos entregas porque muestra un poco que las luchas que se viven en Brasil son prácticamente las mismas luchas que tenemos en Colombia, Jonathan. Estamos hablando de la lucha por el medio ambiente, estamos hablando de la lucha contra la deforestación. Durante el gobierno de Iván Duque tuvimos muchas movilizaciones en contra del fracking, en contra de estas políticas extractivistas. Entonces, también analizar eso, cómo influyen estas elecciones en Brasil, en esas políticas económicas de ambos países, en esas luchas por el medio ambiente, más en Colombia, que es uno de los países que encabeza la lista mundial de líderes que defienden el medio ambiente asesinados, lamentablemente. Uno entiende que existe un modelo extractivista, un modelo de capitalismo salvaje que es recurrente, que por supuesto tiene un molde para muchos países, especialmente en América Latina. Mencionamos el latifundio, mencionamos los monocultivos, la minería, el extractivismo en general. No es algo exclusivo y que se haya inventado, digamos, la empresa, la industria y los gremios en Colombia. Es algo a nivel mundial, especialmente en estos países en los cuales tenemos esa materia prima para mover muchas industrias en el mundo. Sin embargo, es un modelo que está, digamos, en su etapa final, por lo menos muchos creemos eso, y se resiste a morir, y se resiste a dejar de hacer lo que siempre han hecho y lo que mejor saben hacer. En cambio de ese modelo tiene que nacer un nuevo modelo económico, un nuevo paradigma que nos permita entender la economía en favor de la vida, en favor de las comunidades autóctonas, originarias, indígenas y afrodescendientes, que han estado todo el tiempo en función del territorio, en función del cuidado de la biodiversidad. Por tanto, esa economía tiene que trascender y transitar a una que sea amigable, que sea cercana a la vida y, digamos, al agua en todo este contexto y esta ola verde, si se quiere, a nivel mundial. No va a ser sencillo. Es, digamos, una relación de poder que se tiene, unas relaciones bastante tensas alrededor de la disputa de ese modelo viejo que ya no se acomoda a las necesidades del planeta, de los seres humanos, de las poblaciones, versus las propuestas que parecieran,
digamos, inviables, y por supuesto que se necesita que se pueda avanzar en economías limpias y que, ¿por qué no lo podemos pensar? Que tengamos la posibilidad de hacer un intercambio binacional con Brasil, de la posibilidad de tener a una empresa como Ecopetrol asociándose con Petrobras y teniendo una nueva visión de energías limpias, energías renovables y trascender lo fósil, lo extractivista, lo que hace daño no solamente a la tierra, al agua, sino al ser humano, que en últimas pues seguimos siendo una sociedad antropocéntrica, lo que significa que también está, digamos, en vilo la sobrevivencia y la supervivencia de la especie humana. Entonces creo que hacia allá necesitamos trascender. Y lo segundo tiene que ver con los movimientos sociales y toda esta lucha social que se ha dado en América Latina, Chile, Colombia, digamos, las más evidentes o las que conocemos de primera mano. Y también esos movimientos sociales van a tener un papel importante en un eventual gobierno de Lula, donde puedan, digamos, sostener en la base esa propuesta de cambio. Y, insisto, no es un cambio, igual que en Colombia, que va a ser sencillo. Por lo tanto, las bases sociales, los movimientos sociales, las agrupaciones, pues deben tomar un partido frente a las políticas públicas que se tracen para poder hacer posible este cambio en Brasil. Que puede terminar siendo un panorama bastante alentador para ambos países. Se nos va agotando el tiempo, pero quiero, antes de despedir nuestro análisis, darle paso a Juan David Acevedo, nuestro compañero de Canal 2, que nos estará entregando algunas reacciones en redes sociales antes de cerrar este programa. Juan, adelante. Hola, muy buenos días a toda la amable teleaudiencia del informativo Nuestra Gente. Saludar a Paola, saludar a Jonathan, a Breno y a Lina, que ya nos dejó durante la emisión del día de hoy. Muy importante tema, todo lo que conllevan las elecciones en el vecino país Brasil. Vamos a ver qué han titulado durante lo largo de las últimas semanas los principales medios tanto de Latinoamérica como de Europa. El diario británico BBC tituló lo siguiente, haciendo alusión a una de las principales problemáticas que se han desatado durante el último periodo presidencial de Jair Bolsonaro. Titula lo siguiente: Bolsonaro, cómo los brasileños se armaron hasta los dientes durante su gobierno y por qué eso enciende las alarmas para las elecciones. Dando un poco de contexto sobre esta problemática, la noticia desarrolla el suceso de la siguiente manera. Desde que asumió el cargo en enero del 2019, el ultraderechista Bolsonaro lanzó decenas de decretos para permitir el acceso de la población a las armas, que se ha proliferado en el país. El número de brasileños que se han registrado como cazadores, tiradores deportivos y coleccionistas de armas creció casi 5 veces, el 474% en tan solo 4 años, hasta llegar a 6.783, 818 personas registradas con porte legal de armas, según datos del ejército obtenidos por diferentes organizaciones no gubernamentales. Otro de las problemáticas que ustedes ya también la habían desarrollado durante la emisión del informativo Nuestra Gente del día de hoy es qué pasa con la Amazonía. Recordemos que durante aproximadamente el 2019-2020 la Amazonía estuvo sufriendo unas quemas, se estuvo quemando de una manera alarmante, y esto lo tituló el país, que habla ¿qué pasa con la Amazonía? El pulmón de América también está en juego en las elecciones de Brasil. Con Bolsonaro, la deforestación alcanzó cifras récord. Ahora busca su reelección frente al expresidente Lula, cuyos mandatos se caracterizaron por una desaceleración de la tala indiscriminada de bosques. Frente a esto, las respuestas de Jair Bolsonaro no han sido muy alentadoras al respecto, puesto que ha relegado la responsabilidad a las comunidades originarias, a los pueblos indígenas, diciendo hay deforestación ilegal, sí la hay, pero eso se resolvería si los países no compraran la madera extraída ilegalmente de Brasil. También dijo, hay deforestación, también dijo, son los indios. ¿A quién quieres que culpe? ¿A los indios? ¿Vas a escribirle a los indios mañana? ¿Quieres que culpe a los marcianos? Esto teniendo en cuenta que Jair Bolsonaro ha beneficiado a la industria ganadera de extracción de madera, a la extracción de diferentes minerales en Brasil. Todas estas actividades económicas realizadas a gran escala, y como usted lo ha mencionado, la industria, el monocultivo, pues han perjudicado este pulmón de la Amazonía. Vamos a ver qué más
medios, qué más han titulado los medios al respecto. El País de España también dice: Lula encuentra aliados inesperados en Xuxa, que es una presentadora en Brasil del área de la farándula, y antiguos verdugos del PT, como Francisco Barbosa, que fue presidente del Tribunal Supremo Federal de Brasil y que se caracterizó por haber llevado al caso de Mensalão, que fue una investigación que terminó en la excarcelación de 2 exdirigentes del Partido de los Trabajadores de Brasil, el partido de Lula. Vamos a ver qué nomás nos dicen los medios. Nos dice el Cronista de Argentina: Lula prometió aprobar el Tratado de la Unión Europea y Mercosur si gana la presidencia. ¿Qué tan cerca está de lograrlo y cuál es la postura de la Argentina? Quiere decir, los países con los que mantiene algún tipo de relación económica o con los que maneja fronteras, pues están muy atentos a lo que se pueda desarrollar en las elecciones de este 2 de diciembre. Vamos a ver qué más nos dicen los medios. La Izquierda Diario nos dice: tramo final de la campaña de Lula con apoyo de empresarios, banqueros y bolsonaristas, haciendo, digamos, alusión a lo que hablaba ahorita la periodista Paola Fernández sobre las analogías que hay o las similitudes que hay entre Colombia y Brasil en lo que tiene que ver con las elecciones, pues también cómo han apelado no solamente a hacer acuerdos nacionales con los sectores de la izquierda, los sectores populares, sino cómo han, digamos, escalado un poco esto más, han extendido un poco más estos acuerdos para poder llegar a la presidencia con otros sectores de la sociedad y de la economía brasileña. Diagonales, un medio argentino también nos dice: afiches de Néstor Kirchner y Lula da Silva inundaron Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bolsonaro está nervioso. Eso es lo que nos dice. Vamos a ver qué más hay por acá de los medios. France 24 dice: según la firma encuestadora Datalporja, el rechazo del actual mandatario Jair Bolsonaro va en aumento. La intención de voto da como ganador al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien vencería sobre su contendor con el 45% del resultado, que no obstante nueve el o segunda vuelta ha disminuido un poco la intención de voto del candidato presidencial Lula da Silva, pues digamos que se mantiene más o menos lo que es la intención de voto en Brasil. La Nación de Argentina también nos dice: elecciones en Brasil, Lula da una definición clave sobre su futuro geopolítico y recibe gestos de empresarios, además de avisar que de quedar presidente no le apostaría a una reelección. La cadena SER también nos dice: Bolsonaro sigue la estrategia de España, Bolsonaro sigue la estrategia de Trump y siembra la sospecha de fraude electoral en Brasil a falta de 5 días para elecciones. El chequeado de Argentina también: elecciones en Brasil 2022, ¿qué importancia comercial tiene este país para Sudamérica? Bueno, este ha sido digamos, el reporte de los principales medios de Latinoamérica, de España, sobre todo lo que va a acontecer en las elecciones de este domingo 2 de octubre en Brasil. Paola sigue en la conducción del programa. Un saludo para Jonathan, un saludo para Breno en el panel de hoy. Que tengan un excelente día y los invito a que sigan atentos a toda la programación en nuestra cable operadora y en nuestras plataformas digitales del Canal 2, el canal de nuestra gente. Claro que sí, Juan David, muchas gracias. Muy completo todo lo que nos has dicho, no solamente las reacciones de los usuarios a través de las redes sociales, sino también lo que se ha dicho a través de distintos medios de comunicación, tanto alternativos como algunos de los medios más leídos del mundo. También es importante conocer lo que se dicen. Sabemos el papel y el rol que juegan los medios de comunicación, y más a puertas de unas elecciones presidenciales. Se nos acaba el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante poder analizar junto a ustedes las elecciones de Brasil, la importancia para América Latina, los impactos en Colombia respecto al medio ambiente, medidas económicas, el balance también que deja el gobierno de Jair Bolsonaro. Breno, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, siempre a la orden de Canal 2 en lo que se pueda contribuir sobre los temas brasileños. Buenos días a todos y a todas, buenos días a usted, Paola, y al profesor que nos acompañó en esa mañana. Breno Allman, periodista y fundador de Opera Mundi, que nos estuvo acompañando en este análisis, pero también al profesor Jonathan Forero. Muchas gracias por haber hecho parte de este análisis. Paola, muchas gracias al Canal 2, gracias a ti. Breno, un placer haber compartido panel contigo. Muchas gracias.
Jonathan Forero, docente de nuestra queridísima Universidad del Valle. Y así llegamos al final del informativo del Canal 2, el informativo de nuestra gente. Les invitamos a seguir opinando a través de nuestras redes sociales, a través de las distintas plataformas digitales y nos vemos en una próxima oportunidad.